Hoy vamos a realizar ejercicios de moles, números de átomos, número de moléculas, masas y volúmenes en gases. Primero vamos a repasar una serie de conceptos previos. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Esta sería una molécula de agua. Tenemos un átomo de oxígeno unido a dos de hidrógeno. Vale, ahora queremos hallar la masa molecular del agua. Pues para poder hallar la masa molecular, simplemente tenemos que sumar las masas de los átomos que forman esa molécula. Es decir, sumamos la masa de este hidrógeno, este otro hidrógeno y del oxígeno. La masa del hidrógeno es una UMA y del oxígeno es 16, así que nos da 18. Vale, pero para estos problemas normalmente no vamos a necesitar la masa molecular, sino que hay que hallar la masa molar. Lo bueno es que podemos hacer una traducción directa, porque el número de la masa molecular y la masa molar es el mismo, 18. Lo que cambia es la unidad. La masa molecular se mide en UMAs y la masa molar se mide en gramos mol. Entonces la ponemos por aquí, masa molar del agua sería 18 gramos mol. Y esto ya nos va a servir como factor de conversión para ciertos problemas, porque esto quiere decir que un mol de agua tiene una masa de 18 gramos, como vemos aquí. Pero ¿cuántas moléculas de agua hay en este mol de agua? Para ello tenemos el número de Avogadro, que nos dice que en un mol de cualquier sustancia hay 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Aplicada a nuestro caso, podríamos decir que en un mol de agua, es decir, en esos 18 gramos de agua, tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, podemos pasar ahora a los volúmenes. Cuando tenemos un gas que está en condiciones normales, esto es, a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin, podemos afirmar que un mol de ese gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos un mol de hidrógeno, sería hidrógeno gas y vamos a suponer que está en estas condiciones normales. ¿Cuál sería su volumen? Pues el volumen que ocupa ese mol de hidrógeno es 22,4 litros. Aquí tenemos el nitrógeno. Un mol de nitrógeno para esta situación, que sea un gas y esté en condiciones normales, ¿cuál va a ser su volumen? 22,4 litros. Lo mismo para el cloro y lo mismo para el yodo. Vemos que da igual el gas que sea. Lo único que tiene que cumplir esa sustancia es que sea un gas y que esté en condiciones normales. Bueno, y ya para unir lo que hemos visto, pues en este mol de hidrógeno, que ya sabemos que ocupa un volumen de 22,4 litros, sabemos que va a haber 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de hidrógeno. Bueno, pues ahora sí, pasamos a los ejercicios. El primero nos dice, ¿cuántas moléculas hay en 10 moles de metano? Entonces aquí tenemos que pasar de moles a moléculas. Para ello podemos utilizar el número de Avogadro, que nos decía que en un mol de cualquier sustancia va a haber 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Para nuestro caso, en un mol de metano va a haber 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de metano. Pues lo ponemos. Queremos pasar 10 moles de metano a moléculas, con el siguiente factor de conversión. Un mol de metano equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de metano. Bueno, y si calculamos esto nos da 6,022 por 10 elevado a 24 moléculas de metano. Pues ya estaría. Aquí lo vemos. Y pasamos al segundo. En 135 gramos de aluminio, ¿cuántos moles hay? Aquí queremos pasar de gramos a moles. Por lo tanto, ¿qué factor de conversión vamos a utilizar? El que nos da la propia masa molar. Así que tendremos que hallar la masa molar del aluminio. Bueno, si nos vamos a la tabla periódica, vemos que ya podemos decir que la masa del aluminio es 27. Pues, como queremos la masa molar, sería la masa molar del aluminio es 27 gramos mol. Y esto ya nos quiere decir que un mol de aluminio tiene una masa de 27 gramos. Pues lo utilizamos como factor de conversión. 135 gramos de aluminio por, ya sabemos que 27 gramos de aluminio equivalen a un mol de aluminio. Y nos da 5 moles de aluminio. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al siguiente.
En 27 gramos de agua hay que calcular el número de moles de átomos de oxígeno y el número de moles de átomos de hidrógeno. Vale, para poder abordar este problema, primero vamos a pasar estos gramos de agua a moles de agua. Y luego, a partir de ahí, seguimos razonando. Entonces, ¿cómo podemos pasar de gramos a moles? Necesitamos la masa molar del agua. Masa molar del agua. Para ello tendremos que sumar las masas, ya molares, de los átomos que la forman, es decir, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aquí ya podríamos decir que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo mol y la del oxígeno es 16 gramos mol. Entonces nos quedaría como 2 por 1 más 16. 18 gramos mol. Bueno, pues esta es la masa molar del agua. Entonces ahora lo utilizamos como factor de conversión. 27 gramos de agua los queremos pasar a moles. Pues ya sabemos que 18 gramos de agua equivalen a 1 mol de agua. Y esto nos da 1,5 moles de agua. Pues bien, no nos piden los moles de agua, sino los de oxígeno e hidrógeno. Pues vamos a ver. En una molécula de hidrógeno, de agua tenemos un átomo de oxígeno. Entonces, por cada mol de agua va a haber 1 mol de oxígeno. Como aquí tenemos 1,5 moles de agua, de oxígeno va a haber lo mismo, 1,5 moles de oxígeno. ¿Y ahora qué hacemos para el hidrógeno? Pues seguimos el mismo razonamiento. Si en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno, por cada mol de agua vamos a tener 2 moles de hidrógeno. Así que tenemos que multiplicar este número por 2. En 1,5 moles de agua vamos a tener 3 moles de hidrógeno. Aquí está. Ejercicio 4. ¿Qué nos dicen? Tenemos 27 gramos de agua en forma gaseosa y en condiciones normales. ¿Qué volumen ocuparía? Bueno, aquí tenemos que hacer varios factores de conversión. Primero vamos a pasar de gramos a moles y luego ya sí de moles a litros, que es lo que nos piden, volumen. Bueno, entonces para pasar de gramos a moles de agua necesitamos hallar la masa molar del agua. Ya la teníamos del ejercicio anterior. Masa molar del agua era 18 gramos mol. Entonces empezamos a escribir nuestros factores de conversión. 27 gramos de agua. Hay que pasarlo a moles. Con este factor de conversión, 18 gramos de agua ya sabemos que equivalen a 1 mol de agua. Ya estamos en moles, ahora hay que pasar a litros. Como el agua es un gas, porque nos dicen que está en forma gaseosa y está en condiciones normales de presión y temperatura, podemos decir que 1 mol de agua tiene un volumen de 22,4 litros. Y ahora simplemente calculamos esto. Da 33,6 litros de agua. Vale, aquí lo vemos. Y pasamos al último ejercicio. Nos dicen, disponemos de 150 gramos de metano. Y preguntan, ¿cuántas moléculas de metano contiene? ¿Cuántos moles de átomos de cada elemento? ¿Y cuántos átomos de cada elemento? Bueno, centrémonos solo en el apartado A. Hay que pasar de gramos de metano a moléculas de metano. Para ello tenemos que hacer 2 factores de conversión, uno para pasar de gramos a moles y otro de moles a moléculas. ¿Cómo pasamos de gramos a moles? Con la masa molar. Hallamos la masa molar del metano, que bueno, va a ser 12 más 4 por 1, porque la masa del hidrógeno es 1, tenemos 4, y la masa del carbono es 12. Así que da 16 gramos mol. Este va a ser nuestro factor de conversión. 150 gramos de metano. A ver, usamos este factor de conversión que acabamos de hallar. Sabemos que 16 gramos de metano equivalen a 1 mol de metano. Ahora ya estamos en moles y hay que pasar a moléculas. Para ello tendremos que utilizar el número de Avogadro, que nos dice que en 1 mol de metano, en nuestro caso, va a haber 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de metano. Pues lo ponemos. Bueno, y así ya estamos en moléculas. Calculamos esto y nos da 5,65 por 10 elevado a 24 moléculas de metano.
Vale, vamos a irlo anotando por aquí. Apartado B. Nos preguntan cuántos moles de átomos de cada elemento contiene, es decir, en estos 150 gramos de metano, cuántos moles hay de carbono y cuántos moles hay de hidrógeno. Vale, vamos a hacer lo mismo que en uno de los problemas anteriores, que teníamos que hallar los moles que había de hidrógeno y de oxígeno para una cierta cantidad de agua. Entonces, primero, calculamos los moles de metano y luego a partir de ahí ya razonamos. Tenemos que pasar estos 150 gramos de metano a moles. Ya habíamos calculado en el apartado anterior la masa molar del metano, que era 16 gramos mol. Entonces, 16 gramos de metano equivalen a 1 mol de metano. Calculamos esto y nos da 9,38 moles de metano. Vale, ahora, a partir de esto vamos a calcular los moles que hay de carbono y los que hay de hidrógeno. Pues bien, sabemos que por cada molécula de metano tenemos un átomo de carbono, así que por cada mol de metano habrá un mol de carbono. Como tenemos 9,38 moles de metano, tendremos 9,38 moles de carbono. Vale, y ahora para el hidrógeno, seguimos el mismo razonamiento. En una molécula de metano tenemos 4 átomos de hidrógeno, así que por cada mol de metano tendremos 4 moles de hidrógeno. Multiplicamos este número por 4. 9,38 por 4 nos da 37,52 moles de hidrógeno. Pues lo vamos a ir poniendo por aquí. 9,38, 37,52. Y ya por último, ¿cuántos átomos de cada elemento contiene? Bueno, pues ya que hemos calculado los moles que hay para estos 150 gramos de metano, de carbono y de hidrógeno, podemos pasarlo ya directamente a átomos. Bien, empezamos por el carbono. Tenemos 9,38 moles de carbono. ¿Cómo podemos pasar de moles a átomos? Con el número de Avogadro. Sabemos que un mol de carbono equivalen a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 5,65 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Y como vemos, es el mismo número que este de aquí, que en el del apartado A, que nos pedían calcular cuántas moléculas de metano había. Pues bien, vemos que esto tiene todo el sentido del mundo, porque si en 150 gramos de metano hay 5,65 por 10 elevado a 24 moléculas, vamos a tener que tener el mismo número de átomos de carbono, porque en cada molécula de metano hay un único átomo de carbono. Entonces, sabiendo esto, podemos calcular de dos maneras los átomos que va a haber de hidrógeno. La primera sería volviendo a hacer estos factores de conversión. Tenemos 37,52 moles de hidrógeno y mediante el número de Avogadro lo pasamos a átomos. Un mol de hidrógeno son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Y esto nos da 2,26 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. Esta sería la primera manera, pero la segunda ya la podemos sacar directamente de este dato de aquí que habíamos calculado en el apartado A. Si tenemos para esta cantidad de metano 5,65 por 10 elevado a 24 moléculas de metano y en cada molécula de metano hay 4 átomos de hidrógeno, pues vamos a tener 4 veces más átomos de hidrógeno que moléculas de metano. Podemos multiplicar las moléculas de metano por 4 y nos daría ya los átomos de hidrógeno, que es exactamente lo mismo que hemos hecho, vamos. Y aquí ya lo vemos en la solución. Este sería el apartado A y el B. Y por último tenemos el C.